Protección general. Con respecto a la protección general, tenemos primero lo que es el primer segmento, que es la ocultación mediante impacto y otras medidas protectoras, ¿vale? Aquí estamos hablando de todo aquello que impide, que procura que el carro no sea impactado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la altura 2,7, techo de la torre. Aquí no es tan bajo como el estándar soviético, pero seguimos estando en un estándar normal, con el 3,3 con el visor más alto, pero el visor da igual. Si le dispara al visor no va a tener ningún efecto sobre el resto sobre lo que es la tripulación en sí. Longitud de barcaza 8,7 metros, es bastante grande, pero no tan grande como otros carros, porque voy a enseñar una imagen. Un segundito. Solo para que veáis como punto de referencia. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Esta imagen es la que yo quería enseñaros. Aquí. Vale. Esta imagen que vemos es una comparación entre el M1 Abrams y la Armata. Y como podemos ver, efectivamente, son en términos de barcaza, longitud de barcaza son prácticamente iguales. Solo que la barcaza de la Armata es un poquitín más delgada, pero lo que es la longitud son exactamente iguales. O sea, el carro, comparado con los carros soviéticos, o sea, los carros de la generación anterior, parece gigantesco, ¿no? Pero en realidad no es tan grande que un carro occidental. O sea, en ese aspecto no te ofrece una mayor superficie de ataque. De hecho, como podemos ver en la imagen, la torre en sí es más pequeña que la del Abrams o de un carro equivalente. Muy bien, vamos a seguir de vuelta. Vale. Entonces eso era lo que aquí quería veros. Lo he visto con esta imagen. Aquí lo tenemos de nuevo. Sí, ya lo tenía en el artículo, coño. Esto ni que mentido. Pues eso. Sí, que se ve muy grande en comparación al carro ruso, pero en realidad no es más grande que un carro occidental, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Se menciona lo que ya una cierta furtividad contra el radar, que era lo que ya también había mencionado Sulaco. Tenemos para alerta de amenazas, tenemos 2 detectores de emisiones láser y tenemos 4 radares. Luego tenemos una protección activa Hardkill, el sistema Afghanit con los 10 lanzadores, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos el protección activa Softkill, también el sistema Afghanit, pero con 48 lanzadores de lanzagranadas. Ese otro aspecto que es donde la Armata aquí llama mucho la atención porque granadas de humo utilizan muchas. O sea, de hecho, como podemos ver, tenemos aquí 2 torres y como podemos ver, cada torrecita, esta pequeñita, tiene, a ver, ¿cuántos son? 12 lanzadores. 12 en solo una. Y las torres se pueden dirigir autónomas la una del otro. Normalmente en la amplia mayoría de los carros los lanzadores de fumigación están siempre colocados de una forma fija. Aquí no. O sea, yo puedo concentrarlo hacia una dirección en particular o 2 direcciones distintas. Y luego tenemos otro lote de lanzadores hacia arriba.
Eso está pensado contra munición tópata que ataca desde arriba. Entonces, estos lanzadores, ¿qué es lo que hacen? Pues estos lanzadores lanzan unas granadas, ¿vale? Que protegen al carro contra visores termales, guiado láser, visión óptica, obviamente, y también se menciona que protege también contra radar, supuestamente. Pero eso no estoy del todo seguro. Eso habría que verlo. Lo que sí está claro es que contra todo lo demás sí protege eso. Y la forma es muy simple. O sea, yo lanzo esas granadas de humo, escondo al carro detrás de esa pantalla de humo y todos los. Y en teoría, la teoría es que los sistemas de tiro enemigos pierden el enganche con el blanco y entonces fallan el tiro. Esa es la idea. ¿Eh? Vale. Aquí tenemos en la imagen esta, aquí vemos en rojo los paneles de radar y en azul los sensores de emisiones láser. ¿Eh? En la parte de abajo tenemos aquí los lanzadores de protección activa Afganit. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que tenemos protección activa Hardkill hacia adelante con esto y luego tenemos la protección Softkill hacia arriba y en realidad en todas las direcciones a lo largo del alrededor del carro. ¿Eh? Muy bien. A ver si se me ha olvidado algo. Vale. Por lo que se puede ver del sistema Afganit, el sistema Hardkill a día de hoy, al igual que todos los demás sistemas, solo protegen contra munición que no supera unos ciertos límites de velocidad. En la práctica eso significa que la protección solo se ofrece contra misiles anticarro, granadas anticarro o cohetes anticarro al estilo RPG, o también proyectiles anticarro de carga hueca que han sido disparados desde más lejos, ¿vale? Porque si son disparados de cerca, eso ya supera los límites de velocidad de la protección activa. Entonces, si son disparados de un poquito más lejos, ahí también tenemos un cierto nivel de protección. Resumiendo, todo esto, ¿qué significa? Que en términos de combate electrónico, protección activa, el Armata es líder mundial. Ningún carro de combate a día de hoy tiene estas capacidades. Ninguno. ¿Eh? O sea, aquí habría que ver qué es lo que en Occidente se va a salir, pero por ejemplo, que es un carro como el Merkava Mark IV con su Trophy, el Trophy no, lo que es visores, cantidad de granadas, protección antiarriba y todas esas cosas, esto no te da, esto supera ampliamente las capacidades del Merkava del Trophy, porque el Trophy solo tiene una protección activa, o sea, una protección activa hard kill, no tiene, por ejemplo, ningún soft kill. ¿Eh? Ni tampoco la tiene, en parte no la tiene contra arriba, al igual de bien como en esto. O sea, dicho de una forma aquí en combate electrónico, protección electrónica, protección activa, el Armata va aquí, es de vanguardia. Nadie le gana en esto. ¿Eh? Está por delante de todos los demás. Vale. Finalmente, ¿qué más? Con respecto a la reducción de la superficie de ataque, lo que aquí vemos
es efectivamente que la torre es más pequeña. Vamos a ver cómo efectivamente de pequeña es, ¿eh? La torre, al no ser tripulada, tiene una superficie total un 35% más pequeña comparada a la de un Abrams o la de un Leopard 2A6, ¿eh? Y el aspecto frontal de superficie es un 15% menor, ¿vale? Hubo un artículo de un experto de carro de combate que dijeron que teniendo en mente la superficie y el tamaño de la torre, calcularon que contra un T-14 atrincherado, o sea que solo expone su torre como blanco, a 3.000 metros de distancia, la probabilidad de acertarle con una flecha es de solo un 25%. O sea, en términos de matemáticas militares, ese tiro no merece la pena. Se debe conseguir mínimo un 51%. ¿eh? Finalmente, que vemos también que aquí tenemos esta goma en los faldones laterales. Eso está pensado para reducir la cantidad de polvo. La cantidad de polvo que generan las cadenas. Y luego tenemos aquí un sistema para reducir la firma térmica. ¿Este sistema cómo funciona? Es un sistema un poco curioso. No lo he entendido del todo. Y la cosa aquí, la información todavía no está exacta, pero la teoría es esta. Aquí a la izquierda tenemos lo que es el tubo de escape. Entonces, el tubo de escape del motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el aire caliente del tubo de escape sale aquí en la flecha roja. Y entonces tenemos aquí en el lateral dos agujeros. El agujero este grande a la derecha sopla aire frío en ese tubo de escape. Y a su vez, el agujero pequeño chupa el aire caliente que sale del tubo de escape. Entonces, o sea, por un lado estoy chupando aire caliente, parte del aire caliente que sale del tubo de escape, y por la otra parte estoy soplando aire frío. Entonces, el aire caliente se supone que luego sale por aquí, por enfrente, ¿no? Aquí. Y ya se supone que está mucho más enfriado, ¿eh? Porque ha pasado por esta zona. Entonces, la idea es que gracias a esto reduzco la asignatura térmica por un buen cacho, ¿no? Esa es la cosa. Es un sistema completamente nuevo que no lo he visto antes y vamos a ver en el futuro cómo de efectivo es esto. Pero, en fin, me gusta y parece que es efectivo y vamos a ver cómo es esto. Nunca había visto yo algún sistema así antes en un carro de combate. Normalmente se cubría el motor con aislamiento térmico o cosas así por el estilo, pero un sistema aquí ya tan sofisticado donde por un lado chupo el aire, por otro lado le meto aire frío. Sí, se ve que aquí se han metido mucho en el asunto. Vale. Entonces, ¿qué es lo que... sí, finalmente lo que aquí tenemos es este sistema en la parte de abajo. Hay una cosa que hay que tener en mente. Cuando yo protejo aquí a mi tripulación, como ya hemos dicho antes, estadísticamente la zona más segura para proteger la tripulación sería colocando en el frontal de la barcaza. Eso me trae muchas ventajas en la protección. ¿Por qué? Porque la barcaza o sea, la barcaza solo está en un 30% de la ocasión está a tiro. Y porque estadísticamente 2/3 de todos los tiros van para la torre. Entonces, si yo quito la tripulación de la torre y la pongo en la barcaza, pues entonces aumento la probabilidad. ¿Cuál es el problema, el punto negativo de esto? Porque aquí volvemos otra vez, cada ventaja en un lado me trae desventaja en el otro. ¿Cuál es el problema aquí que tenemos? Que si yo pongo la tripulación en el frontal de la barcaza y quiero que eso a mí me sirva de algo, yo tengo que tener una protección antiminas de vanguardia.
O sea, aquí no, o sea, eso es fundamental si yo voy a hacer eso, ¿eh? Porque si no hago eso, basta con que el carro se tope con la primera mina o con un IED y ya está. Y me cargo aún así la tripulación. Entonces aquí, con respecto a la armata, no se menciona que obviamente lo que era lógico que aquí se han procurado meter la mejor protección antiminas posible. Y aquí hay un sistema que vemos aquí, que es en el frontal de la barcaza, en la parte de abajo. Al principio, este sistema no está todavía del todo seguro qué es exactamente, pero la idea es esta. Esto es lo que la amplia mayoría sospecha y lo que parece que es. Yo inicialmente pensaba que eso era la típica hoja de bulldozer de los carros soviéticos. Resulta que al parecer eso no es una hoja de bulldozer, sino eso es un sistema magnético. ¿Qué es lo que hace este sistema magnético? Este sistema lo que hace es crear un campo magnético enfrente del carro. Y la idea es que gracias a la creación de ese campo magnético, las minas magnéticas anticarro que haya en el camino se activan y explotan prematuramente. ¿Vale? Y así protejo al carro y la tripulación. Y eso es lo que muchos sospechan que es lo que se trata de este sistema. Es un creador de campos magnéticos para provocar la explosión prematura de minas anticarro magnéticas, ¿vale? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos decir en este aspecto? Como aquí podemos ver, el T-14 aquí ha creado un nuevo capítulo en los diseños rusos, porque la protección de los carros rusos soviéticos ha sido siempre relativamente equilibrada, ¿eh? O sea, se procuraba hacer carro más bajito, más pequeñito, optimizar la forma de la torre para que acertarlo en combate fuese más difícil. Ese era un elemento que los soviéticos, los rusos han puesto bastante enfoque siempre en sus diseños, ¿eh? O sea, y luego venía el blindaje en sí, o sea, procuraban tener una protección general equilibrada, donde por un lado tenían medidas para impedir impactos y por otro lado tenía blindajes. Con el Armata se están alejando de esa filosofía. O sea, aquí claramente la protección o sea, el peso de la protección se está inclinando claramente a favor de que el carro no sea impactado. O sea, impedir, o sea, ser alertado prematuramente ante amenazas enemigas para que pueda responder con fuego directo lo más rápido posible. Y por el otro lado, si el carro ha sido enganchado, impedir que sea acertado. Y si se le dispara, ofrecer una superficie de ataque de lo más pequeño posible. ¿Vale? Vamos a fijarnos ahora un momentito en el blindaje. Con respecto al blindaje, obviamente eso es ultra secreto y aquí no sabemos nada, ¿vale? O sea, bueno, sabemos muy poco. Información con respecto a la protección de la torre, no sabemos nada. Lo único que sí sabemos es que tenemos para la parte de arriba de la torre, que es lo que vemos aquí, tenemos esto lo que parece que son ladrillos reactivos ERA. Se cree que estos son ladrillos reactivos ERA explosivos del sistema Malachit, ¿vale? Que es una nueva generación. Y luego tenemos para la barcaza,
tenemos una protección frontal de 900 milímetros. ¿Eh? O sea, la barcaza se estima como mínimo una protección de 900 milímetros como mínimo y que puede llegar hasta los 1100. ¿Eh? Eso es lo mínimo. Y eso para la barcaza. Y como podemos ver, tenemos una protección, lo que es parte superior de la barcaza, frontal de la barcaza y los primeros 2/3 laterales de la barcaza. La construcción del malajit no se sabe. Existen algunas que otras teorías sobre cómo podría funcionar el malajit, pero hasta ahora nadie sabe realmente a ciencia cierta cómo efectivamente funciona. O sea, una de las ideas más descabelladas, bueno, descabellada. O sea, uno decían que es un blindaje reactivo de 4ª generación y que se supone, la teoría es que este blindaje está interconectado con los sensores de radar. ¿Vale? Entonces, la idea es que si los sensores de radar que están en la torre detectan un misil que va contra el carro, pues que entonces el sistema desprende un ladrillo reactivo contra ese misil. O sea, en vez de esperar hasta que el misil impacte contra el ladrillo reactivo que está directamente acoplado al carro y luego realizar el efecto reactivo y la penetración, pues antes de hacer eso es lanzarle a ese misil el ladrillo reactivo en dirección contraria. O sea, se lo lanzo en contra y entonces creo ese efecto reactivo y daño a la munición, o la desvío o la destruyo a una distancia más lejos del carro. Pero eso son teorías y nadie sabe si efectivamente es así. De hecho, en los vídeos de presentación de este carro no se menciona nada al respecto. Lo que sí se puede decir es que va a estar claro de que va a ser un ladrillo reactivo de 3ª generación. Eso significa que debería ofrecer una protección muy buena contra flechas y que debería proteger debería ofrecer una buena protección contra misiles de carga hueca en tándem. Pero por lo demás, no, o sea, yo no soy, como ya me conocéis, yo no soy amigo de las especulaciones ni de teorías. Yo procuro basarme solo en la información exacta y lo más detallada posible. Y si no la tengo, por lo menos tener algo de referencia, algo real, para tener un punto de referencia. O sea, yo sinceramente a día de hoy, visto lo visto, yo calculo que es simplemente un sistema de ladrillo reactivo mejorado. Y ya está. Lo que sí me puedo imaginar, la teoría de lanzar el ladrillo en contra de una munición que ataque de radio, sería quizás en la parte de lo que es la torre. La torre en sí, para dispararlo hacia arriba. Porque obviamente el blindaje de la torre es muy débil y esas cosas, entonces para no cargarme la torre, pues yo diría que eso sería una idea posible, quizás. Pero con respecto a la barcaza en sí, la cosa no me cuadra del todo, porque el blindaje de la barcaza en sí es ya un blindaje muy potente. Y aquí no han ahorrado nada. De hecho, hay que tener en mente que el carro tiene una torre no tripulada. Y aún así, o sea, es solo de 3 tripulantes y aún así pesa 52 toneladas. O sea, extrapolando el peso con respecto a los niveles de protección de los otros carros, está claro que esa barcaza tiene una protección bestial. En fin, por eso aquí no se puede decir mucho. Ahora vamos a tratar lo que es el blindaje de la torre, que es el aspecto más controvertido de este carro. Con respecto al blindaje de la torre, esto es lo único que se ha encontrado. Y es de una página militar polaca. Y aquí vemos
una estimación que ellos han hecho del carro. Como podemos ver, efectivamente, como habíamos dicho antes, el carro está dividido como un barco o como un submarino en distintos segmentos, distintos compartimentos. Y aquí vemos en esta imagen la protección frontal. Y estiman que la protección frontal de la barcaza va para 900 milímetros como mínimo. ¿Vale? Sí, pero luego aquí vemos otra imagen y vemos la protección frontal que ellos estiman de la torre. Y como podemos ver, es solo un tercio, más o menos, un tercio del frontal de la barcaza. Suponiendo que fuese así, vamos a suponer que los polacos tienen razón y han acertado con esto. Vamos a suponer que la información es exacta. Entonces, eso significa que la protección frontal de la torre no te va a dar más de 300 milímetros. ¿Vale? Eso significa 300 milímetros de acero. Eso significa que ese blindaje ni siquiera aguanta un impacto de un 105 milímetros con una munición relativamente moderna. ¿eh? Otros expertos estiman que el blindaje de la torre solo protegería contra 57 milímetros, no más. O sea, aquí tenemos unos expertos dicen como mucho 57 milímetros. Los polacos, basándonos en esta imagen, dirían hasta 300 milímetros, lo cual no protege contra un 105 milímetros. Fuese como fuese, queda claro que la torre de este carro no aguanta un pepinazo de 120 milímetros. ¿Vale? O sea, si alguien... si en otro ejército alguien estima, no, es que necesitamos un cañón de última potencia para cargarnos al T-14 Armata, no. Un cañón de última con máxima potencia lo necesitas contra un T-90M, pero contra una Armata no te hace falta. Contra una Armata, hasta un cañón antiguo, si le das en la torre, te lo vas a cargar. Porque una cosa está claro, si yo tengo el carro este enemigo a tiro, yo no le voy a disparar en la barcaza. Eso no tiene lógica. Por un lado, porque la barcaza, como ya hemos dicho, solo está en un tercio, en un 30% de todos los casos, está estadísticamente como blanco disponible para disparar. Y segundo, entonces, por lo tanto, la torre va a estar muchas más veces a tiro que la barcaza. Y segundo, la protección de la torre es muchísimo más débil que la barcaza. Si yo me arriesgo a disparar a la barcaza, puede que mi tiro no penetre. Me arriesgo a eso. Entonces, si no penetra, puede que el próximo tiro lo disparen ellos y me destruyan a mí. Entonces está claro que sí o sí yo voy a disparar siempre contra la torre. Si me cargo la torre, me cargo su armamento y entonces ya por lo tanto el carro deja de ser una amenaza contra mí. ¿Vale? Entonces aquí está claro un aspecto, que el Armata, o sea, la idea del concepto de protección del Armata está claramente basado en no ser impactado. Esa es la idea principal. Y si es impactado solo por munición pequeñita, nada serio. Pero lo que es armamento anticarro potente, está claro que la idea del Armata es no ser impactado a priori. Y para eso se utiliza una torre con menos superficie, una reducción de las asignaturas del carro de lo máximo posible y un sistema de protección activa de vanguardia. Que luego hay que utilizar un blindaje muy potente solo y exclusivamente para proteger a la tripulación. Esa es la apuesta. Ahora habrá que ver en el futuro si esa apuesta está acertada o no. Claro está.
Lo que sí está claro es que con este carro tal y como es, tú no te metes en un combate urbano. O sea, este carro está claramente pensado para combate abierto, en cooperación con drones y disparando y luchando a larga distancia. ¿Vale? Esa es la idea principal de este carro. O sea, está claro que este carro no está pensado para duelarse con otros carros cara a cara, porque se arriesga de que le destruyan, ¿no? Vale, vamos a fijarnos en los demás elementos de la protección, ¿eh? Como ya habíamos dicho, aquí tenemos una protección muy seria, lo que es lateral de la barcaza, 2/3 de toda la longitud. En la parte trasera de la barcaza tenemos el blindaje de rejas. Todo esto es estándar internacional de lo más moderno para protección lateral. Y luego finalmente tenemos la protección para el techo. Como aquí podemos ver en esta foto, aquí la protección del techo, aquí podemos ver efectivamente que aquí tampoco han ahorrado, ¿eh? O sea, solo tenéis que ver este cacho de escotilla que han puesto, ¿eh? Esto aguanta mucho, ¿vale? En fin, lo único que no se ha hecho es esto, es, como podemos ver aquí, la parte trasera de atrás. A día de hoy no se ha visto ningún blindaje de rejas en la parte trasera. Pero como ya sabemos, el blindaje de rejas, eso es lo más fácil de construir y de instalar. Así que sí, a día de hoy oficialmente no lo tiene, pero no sería un problema instalarlo. ¿Vale? Muy bien. Con respecto al control de daños, control de daños, supervivencia, postpenetración y evacuación. Aquí tenemos también de lo más moderno. O sea, tenemos protección antifragmento en el Spaliner, tenemos un sistema de protección antiincendio, sistema de movimiento de las torres eléctrico, ¿eh? Tenemos el APU, el cual reduce también la asignatura térmica cuando estoy estático. Y sí, con respecto a la munición, todo lo que es la torre y la parte de dentro de la torre, todo eso es secreto y no se ha visto ninguna imagen. Pero está claramente una cosa, o sea, lo que es con respecto a la protección de la munición no se sabe exactamente qué se ha hecho. Es posible que tenga un cargador automático blindado, como en el caso de los T-72B y los T-90. Es posible, es bastante posible que sea así. Aún así, con respecto a la supervivencia de la tripulación, la munición está completamente separada de la tripulación. Y eso es el estándar más avanzado que se puede conseguir, ¿eh? O sea, ya viendo todo esto, está claro que la supervivencia post-penetración de este carro, la supervivencia que este carro ofrece a su tripulación es la más alta que se ha visto en los carros rusos, ¿eh? La única pega que aquí tenemos es que no tenemos una escotilla para cada tripulante. Sin embargo, la cosa no pinta tan mal como parece. Eso lo vamos a ver a continuación. Y luego tenemos una escotilla de escape. ¿Vale? Y aquí, como podemos ver, aquí a la izquierda tenemos la escotilla del comandante y a la derecha la escotilla del conductor. El artillero que está en el medio, este es su único periscopio que tiene, no tiene ninguna escotilla. Eso significa que el artillero tiene que salir por la escotilla del comandante o por la escotilla del conductor. En un carro con cargador humano, como por ejemplo un Leopard 2 o un Abrams, o por ejemplo el Challenger, ¿cuál es el problema que tú tienes? El problema que tú tienes es que el artillero no tiene ningún acceso directo a alguna escotilla. Eso significa que si el artillero quiere evacuar el carro, da igual cuál camino utilice. Si
si va directamente, si quiere utilizar la escotilla del comandante, de la escotilla del conductor, la escotilla del soldado cargador, él siempre va a ser el segundo en evacuar, porque primero tiene que salir, porque ese otro tripulante está en medio, y primero tiene que salir él antes de que el otro antes de que él pueda abandonar este carro. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un carro y tú tienes el comandante detrás de ti, tú eres el artillero, el comandante está colocado detrás de ti, y él está herido o está inconsciente, pues entonces tienes un problema, porque está ahí está en medio del camino y te obstaculiza la vía de escape, ¿vale? Entonces, aquí, en el Armata, la cosa, sí, a primera vista tiene mala pinta para el artillero, pero no es tan mala como parece. Este hecho no es optimal, porque optimal serían 3 escotillas, pero sigue siendo una mejora con respecto a los otros tipos de carros. Porque como podemos ver en esta imagen, aquí vemos el señor con las gafas a la izquierda del todo, está sentado en el puesto del artillero. Y aquí tenemos el puesto el señor con la camisa blanca es el puesto del conductor. Y como podemos ver, aquí hay espacio de sobra para pasar, para subir, pasar a través o sea, a lo largo o sea, por el lado del conductor y llegar hasta la escotilla. Como podemos ver, las escotillas son también bastante más grandes que los carros rusos. Lo mismo ocurre con el lado del comandante. Entonces, si el artillero quiere evacuar y el comandante está herido, o sea, el comandante o el conductor está herido y está en medio o está inconsciente, no pasa nada porque sigue habiendo suficiente espacio para llegar allí y evacuar el carro. Entonces, en este aspecto, sí, solo falta una escotilla, pero la cosa sigue siendo mucho mejor que comparado con carros que tienen un cargador humano. Y luego finalmente tenemos aquí en esta imagen la obligatoria escotilla de escape para la tripulación. Y como podemos ver en esta imagen, vemos que la escotilla de escape está bastante atrás en la barcaza, y ya eso es un indicativo de cómo de gordo tiene que ser el blindaje frontal de la barcaza. En fin. Resumen general de la protección general. Como hemos podido ver, pues se ofrecen muchas mejoras en muchos aspectos. Un segundo. Que me picaba a mí la oreja. Pues tenemos una superficie menor de ataque comparado a los carros equivalentes. Tiene la protección hacia arriba muy sólida. Tenemos un sistema de protección activa hard kill, un sistema de protección activa soft kill. Tenemos detectores de amenazas. Tenemos una reducción de la asignatura del carro. La protección de la barcaza es de primera categoría. Tenemos también una protección antimina muy sólida para la tripulación. Tenemos protección para los laterales de la barcaza también muy buena y todas esas cosas. En fin. Resumiendo, lo que aquí está claro es una cosa, que el Armata hace una apuesta. O sea, la apuesta es una capacidad de mando y control de potencia de fuego y la protección para impedir impactos. Son estas 3 medidas suficientes para impedir que el carro reciba impactos potentes en la torre. Esa es la idea. Porque si yo tengo un mando y control de vanguardia, entonces tengo una información sobre el campo de batalla completamente actualizada. Puedo coordinarme con otros elementos del campo de batalla, como por ejemplo drones, exploradores y cosas así por el estilo.
lo cual me permitiría, en teoría, abrir fuego sin tener que exponerme. Segundo, tengo una potencia de fuego de vanguardia. O sea, si no me queda otra que abrir fuego directo, pues entonces la teoría es que al tener cañón más potente, al tener los visores de tiro y los calculadores de tiro más avanzados que hay, de que yo abro fuego antes que mi enemigo con la mayor velocidad posible y la mayor letalidad posible. Ese es el segundo elemento. Y el tercero es, pues eso, de que reduzco la superficie de la torre, tengo la protección activa y todas esas cosas, y procuro evitar no ser detectado. Y si se me detectan, pues procuro ser el primero en que dispara y acierta. Entonces, esa es la apuesta. La apuesta es, esos tres elementos son suficientes para justificar ese débil blindaje en la torre. Porque la cosa está clara. ¿Por qué no han puesto los rusos ese blindaje en la torre? Porque el carro ya les pesa 55 toneladas y no quieren que el peso siga subiendo más. Entonces habrá que ver en el futuro cómo, si esta idea, si esta apuesta funciona o no. Si no funciona, pues está claro que tendrán que desarrollar unas torres nuevas. Probablemente el blindaje sea modular y que le cambien por otros módulos con mayor protección. En fin, ya se veremos. Lo que sí está claro es que este carro no lo van a usar para el combate urbano. O menos. Me refiero, sí, le puede disparar con un RPG, tiene una protección activa, pero es chunguillo, porque si en combate urbano le disparan con un rifle antimaterial contra los sensores, entonces también lo voy a fastidiar. Entonces yo no creo, aquí yo creo que van a usar otras versiones para ese aspecto, para ese asunto. En fin,